la ensalada más exquisita que habrás de probar. Hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a su canal Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar con la base de nuestra ensalada, que es la lechuga. Usaremos una lechuga entera, preferiblemente fresca, de hojas crujientes y verdes. La lavamos muy bien hoja por hoja, bajo el chorro de agua, y si pueden dejarla remojando en agua con un poquito de vinagre por unos minutos, mucho mejor, para eliminar cualquier impureza. Ahora pasamos a la piña, una fruta tropical maravillosa, refrescante, jugosa y con un sabor dulce y ácido a la vez, que va a ser uno de los ingredientes protagonistas de esta ensalada. Vamos a usar media piña. La pelamos con cuidado, retiramos el centro duro si lo deseamos, aunque es comestible, y la cortamos en cubos medianos. Ponemos la piña en una olla y agregamos 2 cucharadas del endulzante de nuestra preferencia. Luego cocinaremos en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado. Seguimos con la zanahoria. Vamos a usar una pequeña, que lavamos muy bien, pelamos y rallamos finamente. Si no te gusta muy rallada, también puedes cortarla en julianas delgaditas, pero a mí me encanta la textura que aporta cuando está bien ralladita. Ahora vamos con la manzana roja. Elegimos una que esté firme y con piel brillante. La lavamos bien, y si les gusta, la pueden dejar con la cáscara, que también tiene fibra. La cortamos en cubitos pequeños justo antes de mezclarla con los otros ingredientes para que no se oxide tan rápido. Si quieren pueden rociarle unas gotitas de limón para que conserve su color más tiempo. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Retomamos la lechuga y la secamos. Luego la cortaremos en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, la zanahoria, la piña y la manzana roja. Para finalizar como aderezo agregamos 3 cucharadas de yogur griego natural, 100 gramos de crema de leche y 2 cucharadas de miel de abejas. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y listo, mi gente, tenemos una ensalada que no solo se ve espectacular, sino que sabe aún mejor. Esta ensalada la pueden acompañar con unas pechugas de pollo a la plancha, un pescado suave al horno, o incluso con unas tostadas integrales si la quieren mantener como opción vegetariana. La mejor ensalada dulce de piña en minutos. Hola, mi gente querida. Bienvenidos nuevamente a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita preparación vamos a comenzar por uno de los ingredientes estrella, la piña. Vamos a usar media piña, que esté en su punto, ni muy verde ni muy madura. La piña es una fruta maravillosa porque además de su dulzura y frescura, es muy rica en vitamina C, enzimas digestivas como la bromelina y antioxidantes naturales. Primero la vamos a pelar con cuidado, retirando bien toda la parte externa y esos ojitos que a veces quedan en la superficie. Luego la cortamos por la mitad y retiramos el corazón si está muy fibroso, porque eso puede cambiar la textura de la ensalada. Luego, la parte comestible la vamos a cortar en cubitos medianos, más o menos parejitos, para que todo se mezcle bien después.
Para que la ensalada no se ponga amarga se debe cocinar la piña en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado, o también se puede usar piña en conserva. Ahora vamos con el apio. Usaremos un tallo entero, que esté fresco, bien crocante, de esos que suenan al partirlos. El apio es súper saludable, bajo en calorías y alto en fibra, además de aportar un toque refrescante y ese saborcito un poco herbal que queda delicioso en las ensaladas. Lo lavamos muy bien, retiramos los hilitos si lo desean para que quede más suave al morder, y lo picamos en rodajitas delgadas. Seguimos con una manzana verde, que también le da ese contraste perfecto de acidez y dulzura a la vez. Esta variedad es ideal porque tiene una textura firme, crujiente, que resiste muy bien en las ensaladas sin volverse aguada. La lavamos muy bien y si desean pueden dejarle la cáscara, porque allí también hay fibra y antioxidantes. La cortamos en cubitos pequeños. Ahora vamos con el toque crujiente, las almendras. Vamos a usar unos 50 gramos de almendras, que pueden ser enteras o laminadas, según como les guste más. En este caso estamos usando almendras enteras las cuales procedemos a trocearlas, esto para que sea más agradable al momento de consumirlas en la ensalada. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la piña, el apio, la manzana verde y las almendras. Asimismo, agregamos 50 gramos de uvas pasas. Si te está gustando esta receta, te invito con mucho cariño a que te suscribas al canal. Subo contenido como este todas las semanas, siempre con ideas fáciles, ricas y hechas con mucho amor. Así no te perdés nada y seguimos cocinando juntos. Para finalizar como aderezo agregamos 150 gramos de sour cream o crema agria. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y ya con esto tenemos lista una ensalada refrescante, colorida, con una mezcla de sabores y texturas que de verdad enamora. La pueden llevar al refrigerador un rato antes de servir para que esté bien fresquita, y se los aseguro, cuando la sirvan van a querer repetir. Esta ensalada es ideal para acompañar platos a base de pollo, como un pollo al horno o a la plancha. También va muy bien con carnes frías, o incluso sola como una merienda saludable. No olviden dejar su like si les gustó la receta, suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las delicias que compartimos aquí, en Qué Rico Recetas.